hoy nos toca un pasaje interesante de todas formas. Entonces, a ver cómo nos va, si podemos hacer sentido de algo, si todo queda en el aire perdido ahí. Pero quizá antes de empezar, oro por nosotros. Ok. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tenemos sencillamente para juntarnos y examinar un poco tu palabra. Primero, para que realmente entendamos qué estabas diciendo tú a ellos en aquellos días, que podemos mejor entender tu palabra y número dos también, para que podamos estar más listos en nuestras propias vidas, usar tu palabra para enseñar a los demás, para ayudar a los demás a aprender a vivir también. Entonces, yo te pido que hagas de nosotros, sea a través de estas juntas, otras cosas, siempre alumnos fieles de tu palabra, que siempre podemos buscar profundizarnos más en ella, porque como nos dijiste en el libro de Primero de Juan, sabemos que es viendo a Cristo, conociendo quién es Él, que nosotros vamos a ir perfeccionándonos. Te pido estas cosas en nombre del Señor. Amén. Entonces, esta semana estamos en Marcos 13, Ujú. ¿verdad? Segundo, déjeme ver. Tengo un documento acá que no quiere abrir. Ya va. Y ahorita se fue la otra cosa que tenía abierto. Sí, Marcos 13 en su totalidad, que como digo, es un pasaje muy famoso, ¿no? Y realmente es el discurso más largo de Marcos. Como hemos visto a lo largo de Marcos hasta ahorita, casi todas son historias sobre Jesús o historias de Jesús con enseñanzas chiquitas por aquí y por allá. Como sí hay parábolas, pero no demasiadas en Marcos. Como sí hay otras enseñanzas de Jesús, pero no demasiada. Pero aquí por fin tenemos un discurso largo. Uh, entonces, uh, quizá vale, para empezar, quizá vale leer uno hasta, ya sé que se parece como mucho, pero realmente es un solo bloque y es difícil hacerlo más chiquito. O quizá vamos a 1 a 13. Quizá podemos hacer esta parte. Sí, entonces, Luis, vamos intercambiando. Yo leo el 1, tú lees el 2. Así hasta llegar al 13. Ok, muy bien. ¿En cuál versión andas? La 60. Ok, entonces me pongo de acuerdo. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo, ¿ves grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y enseñarán a muchos, y engañarán a muchos. Y adivino que les enseñarán también. Sí. Pero dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará naciones contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolor son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.
Pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis para lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora, os hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Wow. Sí. Qué noticia de alegría tenemos acá para empezar. Pero realmente para entenderlo bien y para darle un poco más contexto, debemos repasar un poco de lo que hemos visto las últimas 2 semanas. Que en las últimas 2 semanas, no todo, terminamos como la historia de la viuda, que era recapitulación de ciertas cosas habíamos visto. Perdón, alguien está en la puerta. Pero también había mucho hablar sobre el templo y los sistemas del templo. No, como hace 2 capítulos tuvimos de veras la historia de la higuera y la maldición de la higuera, y luego lo que se llama la historia de la purificación del templo. Y luego regresaba el siguiente día y la higuera que era maldito por Jesús ya se había secado, y el templo queda pendiente ahí, por decir, porque Jesús por alguna manera lo maldijo también, diciendo, tú no estás cumpliendo tu función de misma manera que la higuera no está cumpliendo su función. Luego en el siguiente capítulo empezamos con esta cita de Isaías 5, si recuerdas bien, de la viñera. Sí. Y la torre y todas estas cosas también simbolizando el templo. Y Jesús diciendo, mira, este templo no está sirviendo. Los que están ocupando el templo ahorita no están haciendo su trabajo. Y ellos están pasando mucho tiempo en el templo con todo eso. Y de veras, los discípulos, pues por algún lado no lo quieres como menospreciar tanto, pero ellos están quedando asombrados por el templo y todo ese, ¿no? Por alguna manera, este puede ser bueno, pero por otra cosa, el sistema de hombres, como digo, en mis otras enseñanzas del Antiguo Testamento y de muchas otras cosas, he hablado de cómo el tabernáculo y el templo, el propósito de él es ser como una manifestación del cielo aquí en la tierra. Más y más, empezando ahorita, Dios va a dar esta responsabilidad directamente a los creyentes como templo de Dios, y no al edificio completamente. Pero los discípulos, muchos de los cuales quizá habían ido ahí, pero se han creído en Galilea, en el norte, en regiones con cosas mucho menos espléndidas, llegan ahí a Jerusalén, que también no es ciudad muy rico, pero tiene este área, el área del templo, que realmente es asombroso, ¿no? Entonces ellos quedan ahí asombrados por todo lo que ven, ¿no? Saliendo de ahí, le dijo a uno de sus discípulos, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, no a uno de sus discípulos, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le contestó, ¿no ves esas grandes cosas? Aún estas cosas no van a durar, ¿no? Aún esas cosas tan grandes, esas cosas tan poderosas también encontrarán su fin. Y luego cuando ellos salen del templo, porque del templo sí hay 2 diferentes puertas que podrían salir ahí para fácilmente asomar o subir al otro lado del Monte de Olivos. Si sales por el oriente, por lo que se llama el Puente Hermoso, puede subir más directamente o bajar más directamente el Valle de Kidrón y subir al otro lado. Pero también si sales por el lado que sería occidente, oriente, el lado sur, hay una puerta como el Valle de Kidrón, como
tiene borde de dos lados del templo, el este y el sur, y puedes salir por el sur y subir ahí, pero el Monte de Olivos está justo enfrente. Y cuando estés en el Monte de Olivos, lo que estás viendo justo directo de ti es el templo y el Monte del Templo. Si vas al Monte de Olivos hoy día, lo que ves más claramente que nada es el Domo de la Piedra y la Mezquita de Al-Aqsa. Como estos lugares santos de los musulmanes que están ahí ahorita, pero están en el Monte del Templo, ves estas cosas. Y hace hincapié en eso en el versículo 3, y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dios, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Cuándo se van a caer todas estas cosas? Y esa siguiente pregunta también es importante. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, realmente aquí vemos los discípulos convirtiéndose en algo muy similar a los fariseos. Si recuerden bien, esta ha sido la pregunta de los fariseos en varias ocasiones. Jesús hace un milagro, Jesús hace una buena enseñanza y ellos también piden un señal de los cielos para confirmar todo lo que ha estado pasando. ¿Con qué autorización? También pregunta. Sí, no, y ellos están esperando, ellos en las otras historias estaban esperando, si más bien recordemos, que algo como en el bautismo de Jesús, ¿no? Donde literalmente los cielos abren y ahí hay un señal. Ok. Algo aquí que debemos notar es que, entonces, cuando hacen esta pregunta, ¿y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? No necesariamente están preguntando cuáles son las cosas que van a pasar previo a todo eso. Ellos están como pidiendo una confirmación que lo que viene es de Dios. Hasta ahorita el libro de Marcos, este es lo que está pidiendo las personas cuando piden un señal junto con algo, ¿no? ¿Cuáles señales va a haber para que quede confirmado que la destrucción del templo o que esas cosas son parte del plan de Dios? ¿No? Entonces Jesús empieza a contestarlos, ¿no? Y en el principio de su enseñanza sobre los señales y todo eso, porque realmente lo que ellos están esperando, porque creo que ellos están agarrando, especialmente después de la purificación del templo, de esta parábola de cómo los fariseos no son buenos y los maestros de la ley no son buenos y todo eso. Creo que ellos están esperando que se quiten todos ellos, aun si, por decir, aun si la gran revolución que va a empezar Jesús, para usar palabras políticos, aun si ese no está explícitamente en contra de Roma, creo que por lo menos están esperando una fuerte insurrección contra los poderes religiosos que se encuentran ahí en Jerusalén. Y quizá la gente debajo de él, de la bandera por Jesús, por decir, quizá puedan apoderarse de ciertos lugares en el templo. Entonces ellos están pidiendo la destrucción del templo para que pueda entrar luego su sistema religioso. Y de veras, y mejor leyendo ese pasaje un poco cuidadosamente, tristemente es algo que ha enseñado la iglesia también. A veces en una manera antisemítica hemos proclamado, mira, la destrucción del templo era para que la iglesia, para mostrar que la iglesia es buena. Como digo, no es, cuando lo decimos así, estamos erróneos y estamos siendo un poco antisemíticos, aunque tiene un toque y un sabor de la verdad. Mucho mejor se habría dicho, mira, el templo se destruyó porque era innecesario, porque ya tenemos Jesucristo, que ya deja que cada uno de nosotros seamos templos, ¿no? No porque los judíos son malvados y la iglesia es la mejor cosa desde el pan rebanado, como decimos en inglés, ¿no?
sino porque Jesucristo es suficiente para todo. Pero ellos, como están esperando, parece que ellos están esperando cuando ellos mismos van a entrar en gloria con Jesús. ¿No? Creo que ellos están esperando algo bueno acá, porque ellos dicen, qué piedras, mira todos esos edificios elegantes. Y Jesús dice, mira, todas esas cosas van a caer. Entonces, en sus mentes ellos están pensando, qué bien, entonces nosotros podemos tomar el lugar que tenía todas esas cosas. Y es ese tipo de pensamiento creo que Jesús está intentando corregir acá. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y enseñarán Pero acá también. dice, pues, ¿mande? Y enseñarán también. Sí, falsas enseñanzas, pero enseñarán Ajá. también. Para entender el 7 también tenemos que entender un poco del contexto romano de aquellos días. Ahorita estamos en como el año 30, más o menos. Más o menos 30 años después de la iniciación de lo que se llama la Pax Romana, ¿no? Donde cuando Augusto subió al trono como emperador y siendo emperador, hay que reconocer primero, a veces nuestro entendimiento del imperio romano es algo confundido. Julio César, de esa manera, nunca era emperador. De veras, cuando los otros senadores vieron que Julio César estaba considerando ser emperador o algo similar, lo mataron. Okay. Pero igual, con este gran vacuo de poder que causó eso, había solo como 2 o 3, pues mejor 3, el segundo triunvirato, que se consideraron tan poderosos para llenar ese vacuo de poder. Entonces, César Augusto, sí. Como viendo eso, eliminó los otros pretendientes y subió como el primer emperador. Y cuando él hizo eso también, en el principio de su reino peleó ciertas guerras contra ciertos tribus germánicos. Hasta que ya realmente ya no existió ninguna cosa para amenazar directamente a la ciudad de Roma. Quizá el imperio romano en ciertas partes, pero la ciudad romana estaba en su paz. Y él construyó un altar. Él dedicó un altar en el mero centro de Roma que se llamaba el altar de la paz, el Ara Pacis. Y él hizo sacrificios sobre este altar, simbolizando ya estamos, y este es el inicio formal de la gran Pax Romana. Entonces, cuando ellos pensaban en aquellos días de un nuevo persona subiendo al trono, y hemos hablado como esa palabra evangelio, como tiene ciertos vínculos políticos ahí, y piensa, Jesús va a entrar en su reino, Jesús va a derrotar y revolucionarse y purificar todos esos sistemas corruptos. Entonces, cuando una persona aquellos días piensa en eso, piensa en la paz, como la paz siendo una parte fundamental de eso. Y por alguna manera tenemos razón, porque Pablo usa estos mismos como palabras y los da otro toque para hablar que nosotros tenemos esta paz que tenemos con Dios. Pero en cuanto con los otros hombres, Jesús está diciendo, y Marcos a través de Jesús, está diciendo que con los hombres no va a ser tanto acá o tanto así. Piensa que Jesús va a dominar todo, entonces los que van a ser con Jesús van a subir y al instante estar en los estratos élites de la sociedad, disfrutando las cosas como los otros poderes lo disfrutaron. Está diciendo, están muy equivocados en esos. Porque se levantará nación contra nación.
Pues en el 7, más cuando oigas de guerras y de rumos de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el final. Lo interesante de eso es, como digo, apenas estamos 30 años adentro de lo que serán como 150 o 200 años de una Roma sin guerra. Pero Jesús está diciendo, igual como todas estas piedras preciosas del templo, esas piedras grandes van a tumbarse y dentro de unos 40 años, igual este sistema de la paz romana y todo eso también se va a caer. Porque van a haber guerras y van a haber rumores de guerras. Y es necesario que todas estas cosas pasen. Y aún así no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Creo que este versículo está muy mal entendido a veces porque creo que a veces ciertos intérpretes hoy día dan exactamente el sentido opuesto de esto de lo que quiso Jesús. Cuando Jesús dice esas palabras, dice, mira, cuando va a haber guerras y rumores de guerras, y va a haber terremotos, y va a haber hambres y alborotos, cuando están pasando todas estas cosas, Jesús está diciendo, todavía no ha empezado, todavía falta. Sí. Muchos intérpretes hoy día lo leen como, mira, cuando hay todas estas cosas, ya casi estamos. Y el rapto va a ser mañana y empiezan a predecir las fechas y todo eso. Cuando Jesús está intentando decir, yo creo todo lo opuesto. Está intentando, cuando pasen todas esas cosas, apenas vamos marchando. Y en el 9, como dice, como digo, había esos creyentes que pensaban cuando Jesús restaure todas esas cosas y cuando Jesús rebaje y elimina todos esos sistemas corruptos, los que están con Jesús, como digo, van a subirse a los niveles élites en el 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Entonces no van a ser los élites ustedes. Y en las sinagogas. Entonces, ¿qué ciertos esquemas judíos se van a seguir? Y ellos os azotarán. Y delante de gobernadores. Lo interesante significa que ustedes no van a ser los gobernadores. Como digo, si había esperanza que ahorita, a través de su muerte y resurrección, Jesucristo iba a empezar su reino en su plenitud máxima física política, Jesús está diciendo, todavía no. Porque si este fuera el caso, obviamente los testigos de Jesús no se habrían entregado a los gobernadores y reyes. No se habrían entregados por testimonio de él. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes de todas las naciones. Hay dos maneras de interpretación acá. La interpretación más misionológica es que el evangelio tiene que predicarse en todas las naciones antes que Cristo pueda regresar. No estoy súper convencido de eso, pero sí estoy convencido que la predicación del evangelio va a ser turbulente las cosas políticas antes que Cristo regrese. Creo que es una manera mejor de interpretarlo. Y parte de eso es sencillamente porque es muy difícil que el evangelio sea predicado en ciertas naciones que ya no existen y que no era predicado ahí, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, si esta interpretación misionológica va a ser lo bueno, ¿cuándo es que el evangelio de Cristo se predicaba en el reino de los Olmecas? Pues salvo que eres mormón, nunca pasaba, ¿no? Como ellos sí tienen esta creencia que llegó Jesús al nuevo continente para establecer su reino acá. Y nunca puede pasar también. Sí podemos predicar
cosas, pero si va a hablar de todas las naciones, como qué significa eso y tendría que reinterpretar las cosas ahí, o sencillamente darle como un toque al presente. Pero hay que recordar también, ese pasaje no es escrito a nosotros hoy día. Sí. Primero estaba escrito para tener sentido a ellos en aquellos días. Y tiene que tener un sentido a ellos en aquellos días. Entonces, creo que lo que estoy intentando decir acá es que como el predicar del evangelio va a hacer las cosas turbulentas en todas las naciones y esta misma turbulencia se va a encontrar en toda nación donde se predique. Sí. Pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. ¿No? Entonces el Espíritu Santo va a estar el que habla en ti. Este es muy afirmante, ¿no? Y nos debe dar algo de consolación. Pero no significa que vas a salir de toda trampa. No significa que vas a andar bien con todos tus parientes, con toda persona que hable y todo eso. Como dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿No? Y cuando debemos estar claro acá, cuando dice el que persevere hasta el fin, no es perseverar como vivo en contra de todas las tribulaciones. Es perseverarse creyendo en Cristo, como ha sido la idea de Marcos en todo su libro. Porque es obvio acá, como en el 12, ¿no? El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantará los hijos contra los padres y los matarán. Porque él acaba de decir acá que muchos de los testigos de Cristo van a ser matados. Entonces, cuando dice que los que van a ser salvos, van a ser varios de ellos que perdieron la vida. Sí. Igual, porque sabemos también que en algún sentido Cristo no va a poder sobrellevar esas cosas, Cristo mismo, porque Él está al punto de morir por causa de su nombre. ¿Ah? Obviamente va a ser resucitado, pero nosotros también, algún día, y debemos ver esta similitud ahí. Quizá vamos 14 a 23, leyendo un versículo cada uno. ¿Puedes empezar, Luis? Sí, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, puesto donde no debe estar el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no desciende a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no volverá atrás a tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta que este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Sí. Entonces, él inicia dando como este ejemplo de Daniel, ¿no? Como él habla del profeta de Daniel,
habla de la abominación desoladora. Obviamente en el pasado esta abominación desoladora se había interpretado como, perdón, Epifanes el cuarto, o Antiochus el cuarto Epifanes. Sí, quien sacrificó el puerco en el altar ahí en el templo. Pero obviamente Jesús dice que hay algo más ahí. En mi opinión personal acá está hablando de la conquista y el derrumbar del templo por el ejército romano en el año 70, ¿no? Y como los griegos habían invadido y profanado ese lugar, igual los romanos lo iban a hacer. No sé si Jesús específicamente tenía en mente la situación o tenía en mente, mira, en 38 años o cuántos va a ser destruido el templo, o sencillamente con sus oyentes ahí estaba diciendo, mira, ustedes junto como yo, podemos ver que las cosas entre los romanos y los judíos no andan bien y que en algún tiempo se va a terminar en guerra y en algún tiempo va a ser los romanos que ganan. No tenemos chance los judíos, por decir. Y Jesús estaba tan cercana, por decir, en su propia relación con el Padre, que entendía, ¿sabes qué? Y el Padre no tiene que rescatar el edificio del templo y los judíos milagrosamente. Podría hacer eso, pero no lo va a hacer, porque ellos no están representando a Dios en este punto, ¿no? Y dice que las cosas van a ir de mal a peor para muchos del pueblo de Dios, ¿no? Muchos van a ser matados, ¿no? Y muchos van a sufrir muchas cosas. Y va a haber mucha tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. Ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Acá, sí, haz tu pregunta, está bien. Aquí pudieran, es donde entran los hipercalvinistas. No, acá no entran bien los dispensacionalistas. Okay. Sí, diciendo que todo eso habla de la gran tribulación al final. Okay. Yo, honestamente, los que conocen mi punto de vista, yo digo que este podría ser una posibilidad, es una interpretación vigente, pero no lo considero la mejor interpretación. Yo, como digo, a mí tiene más sentido hacer referencia a lo que va a pasar en el año 70. Sí. Okay. Y dicen, pues, algunos dispensacionalistas van a decir, pero mira, Jesús está diciendo que no va a haber tribulación mayor en el futuro. Entonces, tiene que ser lo peor de lo peor lo que pasa justo antes que Él regrese en su reino de plenitud. Y yo digo, pues, primero, esas palabras de Jesús son hablados a judíos en el primer siglo. Para un judío en aquellos tiempos, nunca podría haber, ni en el presente ni en el futuro, una tribulación cuyo resultado es la destrucción de ese templo tan grandioso que acaban de pasar y ver. ¿No? Si mucha gente más muere en el futuro, según ellos, ese ni importa, ese no es tribulación mayor. La tribulación mayor que jamás puede existir en todo el tiempo es la destrucción de ese templo tan espléndido que acaban de comentar de ello. Sí. Y ese es como lo veo yo. Pero igual, este no va a eliminar por completo el reino de Dios. Sí.
el Señor va a cuidar de ellos y para usar las mismas ideas de Isaías, de Daniel, un remanente va a quedar, ¿no? Si, pero igual, entonces quizá con eso vamos al versículo 21. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. Y yo creo de lo que está hablando acá es las personas que tienen la inclinación para decir, mira, en la iglesia o en el pueblo de Dios, acá es nuestra salida política. Pues no, y déjame explicar, porque no sencillamente estoy leyendo algún ambiente sobrepolitizado de hoy día en aquel contexto, sino que estas personas están buscando, por decir, una salvación terrenal. No, ellos están buscando otro Cristo que viene. Cuando el templo se va por completo, ellos están buscando un tipo de persona como Simón Bar Kokhba. ¿Ustedes conocen quién es él? No. Simón Bar Kokhba era pues, el templo estaba destruido en el año 70. Y el Imperio Romano o se llevó o destruyó todas las reliquias religiosas de los judíos. ¿No? Pero no aniquilaron por completo el pueblo judío ahí en Israel. Ellos seguían ahí hasta como quiero decir el año 140 o 160, no recuerdo cuál, donde había otra insurrección judía contra Roma, bajo un hombre que se llama Simón Bar Kokhba. Bar Kokhba quiere decir como hijo de la estrella, ¿no? Ok. Él diciendo, mira, yo voy a unir al pueblo judío y vamos a pelear contra Roma y vamos a ganar nuestra independencia y vamos a establecer las cosas como deben ser. Y Jesucristo está diciendo, cuando hay gente como él, diciendo que van a darles libertad de estas persecuciones, no los creen, ¿no? Okay. ¿Cómo somos nosotros como cristianos que experimentamos, aún aquí en México, experimentamos la mínima de persecución? Y viene un político diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a poner un fin a estas persecuciones. Y estamos, sí, ese es lo bueno. Qué bien, ¿no? Okay. No veas más lejos que ver cómo los cristianos celebramos el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Sí. Que mire el poder que tenía la Iglesia Católica en aquellos días. Y Benito Juárez vino y puso un freno a todo eso como un tipo de Mesías. Yo creo que acá está diciendo, no se engañen por ese tipo de cosas. Sí. Ocúpate porque seguir a Cristo, ni importa que signifique que tú vas a seguir disfrutando dificultades, persecuciones. Y lo importante es seguir siguiendo a Cristo, porque se levantarán falsos cristos. Eso quiere decir en mi entendimiento como personas que siguen comprometiendo una vida, una salvación más fácil, una salvación de nuestras persecuciones. ¿No? Pero no cree en una persona solo por eso. Mejor crees en Cristo, el Cristo verdadero, quien de veras se sometió a todas esas persecuciones. Se sometió, por robar las palabras de Pablo en Filipenses, a la muerte hasta la muerte de una cruz. No es si nuestro Cristo estaba dispuesto a sufrir eso, nosotros no debemos ir buscando otros Cristos que nos puede hacer nuestro yugo en cuanto a las persecuciones más leves. Debemos estar dispuestos a sufrirlos igual como Cristo los sufrió. Sí. Otras preguntas, dudas sobre estas cosas. Había escuchado, pero no había, donde dice piedra sobre piedra, en el 2, Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
había escuchado al hermano, no me acuerdo qué es lo que decía el hermano que inició el centro de rehabilitación, el hermano Rafael. Rafael, hacía mención a este versículo, pero bueno, ya entiendo que sí, ellos tenían este lugar como lo más majestuoso, lo más grande, pero Jesús le dice, ni aún esto va a prevalecer. Algo dijo el hermano, como que era una profecía para el hermano, pero no me acuerdo todo el relato que decía el hermano Rafael, pero sí, hace sentido. Si era algo para los judíos muy importante, pues Jesús les dice, mira, ni esto va a sobrevivir a lo que viene, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo iba a resumir toda la enseñanza de ese capítulo hasta ahorita, sería, si tú pongas tu fe en alguna cosa, ni importa cuán grande, tan fuerte, tan espléndida, tan majestuosa que es, que no sea Cristo, No va a prevalecer. estás equivocado. Exacto, Ujú. sí. Porque ni los grandes esquemas religiosos, ni las grandes esquemas políticas van a durar. Sí, en el versículo 2 ataca explícitamente la idea de que la salvación eterna va a ser a través de este templo, ¿no? Y como digo, y lo intenté explicarlo, ojalá lo hice bien, en el versículo 7 y 8 está atacando explícitamente a los sistemas políticos romanos, que tampoco ahí va a encontrar la salvación. Sí. Ujú. Más cuando oigas de guerras y rumores de guerras, ¿por qué se levantará nación contra nación? Como digo, justo en estos años del Imperio Romano, había muchas cosas, pero algo que no había fueron guerras y rumores de guerras, porque estaba en la más plenitud de la Pax Romana que había. Pero igual como las grandes construcciones de Herodes del segundo templo no iban a perseverar, tampoco esta paz humana iba a perseverar, ¿no? Y tristemente muchas veces como cristianos seguimos como ellos en aquellos días y buscamos la paz humana, ¿no? No soy como algunos, por decir, no sé cómo describirlo, pero sabe, hay algunos cristianos que casi buscan el conflicto con el mundo y buscan estas cosas. Tampoco estoy diciendo que este es el camino, Ujú, ujú. pero va a haber persecuciones y no necesariamente es nuestra responsabilidad buscar una salida de esas persecuciones. Lo que debemos estar buscando es seguir a Jesús. Ujú. Sí. Sí, hay una política hoy en día, no sé si escuchaste acerca de los libros de texto que imprimieron. Entonces, tú, He visto como dos comentarios, pero no me he metido mucho en eso. Sí. bueno, creo que ya ponen ahí el sexo inclusivo, ¿no? Hombre, mujer y otro que queda en blanco, ¿no? Y cosas así. Y comentaba Mariana que me decía, papi, es que todo está bien mal. Hijo, mija, este mundo, este sistema va a ir de mal en peor. Lo que tenemos que buscar nosotros, tú como psicóloga, que ya estés profesionalistamente hablando, y ya aprende de este sistema para ver cómo va a ser el trastorno y cómo vienen. Pero aún así, como cristianos tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos y en lo que Dios ha establecido como orden moral. Y nos va a costar, a lo mejor te va a costar pacientes, a lo mejor te va a costar trabajo, a lo mejor te va a costar empleos y cosas de esas. Pero eso es lo que debemos de enfocarnos. No podemos cambiar este sistema ahorita. No lo podemos, y es un sistema global que viene de peor en peor. O sea, se han metido Sí. tantas ideologías, pero es aquí donde aplica, donde nos va a costar. O sea, ¿sí? La Sí. salvación. En, en muchas maneras estoy completamente de Uh-huh. acuerdo con eso. No, al otro lado, yo creo que como cristianos necesitamos estar conscientes
no tengo mucho tiempo profundizarme mucho en eso y casi a su propia clase, por decir. Pero yo pienso que mucho de estas cosas es la culpa de la propia iglesia. Sí. Estamos forzando al mundo a crear nuevas ideologías de géneros y todo eso por la manera que estamos predicando lo que creemos nosotros. No, porque nosotros seguimos. ¿Cuáles fueron las palabras que usé antes? No sé si Jorge los recuerda o mejor ni puede hablar ahorita porque está trabajando. Pero como cuando viene a la ideología de género y todo eso, y yo sé lo que estoy al punto de decir, técnicamente no es buen español, aunque ojalá ganen la idea. La iglesia sabe decir no a estas cosas. Pero esa es la única cosa que sabemos decir a veces. Y por lo tanto, no sabemos cómo decir no. ¿No? Sí. Eso quiere decir, a veces no sabemos decir no sabiamente. Y a veces este mismo es la causa del mundo proclamando más estas cosas. Quiero decir, como digo, quizá quedó un poco vago No, no, y yo pero está creo que bien. vale la pena explorar eso, pero quizás un poco fuera de lo que realmente estamos haciendo ahorita. Sí, pero nos vamos a enfrentar a todas esas cosas y el mundo viene en decadencia. O sea, este mundo va a ser destruido en decadencia. Nosotros vamos a tener que defendernos y por eso dice el que prevalezca hasta el fin. O sea, sí, ese será salvo. No, no de ataque, no de nada, pero como dices tú, permanecer en nuestra fe y en nuestra creencia y defender lo que creemos. Sí. Sí, y hay que seguir fiel hasta el final. Hay que Sí. seguir fiel hasta el final. Entonces, pero acá, después de 23, ya viene un poco parteaguas. Y habla un poco, aunque el tema en general queda igual, vamos a cambiar el tema un poco. Ok, si Entonces, quieres quizá leemos 24. yo Ay, leo, perdón, otra cosa que quería mencionar. yo leo si quieres para que tú descanses. Ok. Ok, En otras dice, palabras, crees que mi voz es feo y ya no, quieres no, descansar de... no, has estado hable y hable, entonces para que tengas un reposo un Está poco. bien, muchas Ok. gracias. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendad la parábola cuando ya su rumor está, su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el, el, el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto, cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todos estos acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, deja su casa y dio autoridad a sus siervos, y a causa de uno su obra, y a cada uno unos y a cada uno su obra. Y por, el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando venga, de repente
no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo es todo lo que digo, velad. Sí. Entonces, otra vez, quizá podemos hacer una nota a estos últimos versículos primero, que otra vez afirma un poco de lo que estaba diciendo. Muchas veces yo creo que la interpretación que quiso dar Jesús y Marcos a esas palabras es el opuesto de cómo muchas veces son entendidos hoy día. Porque lo que está diciendo realmente es que no debemos, si estamos intentando descifrar estas palabras, para poder discernir cuándo viene Jesús, estamos equivocados. Acá estoy intentando decir plenamente, debemos intentar descifrar esas palabras de tal manera que sabemos cómo vivir hasta que Él venga, que sabemos cómo velar esperando su llegada, no cómo ver cuándo llegue, porque eso es imposible. Sí. Pero lo que es interesante es que Jesús de alguna manera concede lo que los discípulos estaban pidiendo. Recuerden la pregunta original de los discípulos en el 3, pero Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Ok, sí, está bien. Ay, sí, entonces están buscando la señal. Entonces Jesús dice, pues aquí son las señales que sí va a haber. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, entonces, nótense acá, la tribulación de lo cual habla acá en Marcos no es un señal del final de los tiempos. Otra razón por qué digo yo que no es la gran tribulación, como está interpretado por los dispensacionalistas. Porque dice que en aquellos días después de aquella tribulación es cuando habrán los señales. En otras palabras, la tribulación no es el señal. Lo que sigue después es el señal. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, como digo, todas estas cosas no es señal de la tribulación. Y todas estas cosas no es, pues, y todas estas cosas parecen que pasan contemporáneamente con el regreso del Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Hijo del Hombre regresa, sí habrán señales celestiales, por decir, de que este sí es el Hijo del Hombre. Pero no debemos esperar esas cosas de antemano, sino justo en el momento. Entonces verán el Hijo del Hombre y vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿No? Y como dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En otras palabras, cuando los árboles están dando sus hojas, ya saben que es el verano. Pero cuando pasa todo eso, casi es. Entonces no aprendes gran cosa. ¿No? Realmente no hay personas quedando ahí y debemos, no, es una parábola acá. Debemos entender, realmente no hay personas que van preguntando, ¿cuándo va a ser el verano? Exacto. Todo el mundo sabe cuándo es verano. Es cuando ya todos los árboles tienen su hoja y todo. Y en aquel contexto, ¿no? Aquí sería quizá cuando está reseco y todos están esperando, ya empieza la canica y todos las lo vacaciones, sabemos. las vacaciones. Sí, sí. Pero todo el mundo sabe cuándo vienen las vacaciones, ¿no? Cuando hay los exámenes, ya justo de eso, ya son vacaciones, ¿no? Exacto. Entonces, lo que está diciendo es ustedes lo van a ver. No necesitan todas esas cosas, lo van a saber, ¿no? Así también,
como cuando todos los árboles ya tienen sus hojas y todo eso y ya saben, cuando todos saben que ya es verano, ya saben que es verano. Así también vosotros, en el 29, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ya. Cuando ven que el Hijo ya va regresando en las nubes, ya saben que el Hijo va a regresar. Más o menos es lo que está diciendo. No, no está diciendo descifren todos los señales de antemano. No está diciendo de todo eso. Está diciendo todo lo opuesto. Cuando pasa, ya sabes que ha pasado. ¿No? Sí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Acá, a mí, yo quiero decir, algunos piensan que es o que es una generación literal. Y de veras la interpretación que yo he dado al pasaje hasta hoy día deja la puerta abierta por una interpretación literal de generación, porque como digo, el templo iba a desaparecer dentro de 30 años, 40 años, perdón, no 30. Pero algunas cosas. Primero, ese sería un entendimiento, aún en aquellos días, un poco larga para generación. Muchas veces en aquellos días, no, una generación literalmente son como 15 años, 15 o 20, ¿no? Pero aparte de eso, la Pax Romana no caería por muchos años más, ¿no? No caería por como otro siglo y medio. Es cuando tienen ya guerras más severas con algunos tribus germánicos y porque justo en esos tiempos también va a caer el Imperio Parto, perdón, el Imperio Parta, que era como la gran competencia romana al este en los tiempos de Nerón, que quizá eran los tiempos en que se escribió Marcos, e iba a resucitarse como el segundo imperio persa. Entonces, pero grandes batallas con ellos no iba a pasar hasta como el siglo III, realmente. Sí. Entonces la Pax Romana no iba a caer. Entonces, cuando hablo de esta generación, creo que está hablando del mundo como es. Sí. Y sabes que el mundo y todos sus maldades, el mundo y cómo ellos van persiguiendo a los escogidos, ese sistema de cosas no va a pasar por completo hasta que el Señor venga. Creo que es lo que quiere decir ahí. Sí. Y sí, de cierto os digo que no pasará esta generación, esta manera de pasar las cosas hasta que todo esto acontezca. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios será fiel a su pueblo. Dios será fiel a sí mismo. Dios será fiel a su palabra. Sí. Y otra vez, no 32, eso es lo que comenté al principio. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni a los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí es donde Marcos, a través de Jesús, dice lo que él quiere que los oyentes del Evangelio hagan. Por lo tanto, mirad, velad y orad, porque no sabes cuándo será el tiempo. En otras palabras, si tú estás pasando todo tu tiempo intentando averiguar cuándo será en este tiempo, estás equivocado. Otra vez. La idea es que nosotros aprendemos mirar, velar y orar. Que nosotros aprendemos, para usar las palabras de los cuales Jorge está haciendo las playeras ahorita, que nosotros aprendemos fijar nuestra vista en Jesús. Déjeme leer estos otros versículos y comentarlos rápidamente antes que movemos para atrás para ver un poco más de todo el argumento de Marcos. Sí. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa.
Algo así. De veras, hemos escuchado casi estas mismas palabras hace poco. ¿Recuerdan? El principio del 12 y la parábola de los rentistas malvadas. Ah, sí. No, Ujú. no. De veras, ellos también estaban velando para el regreso de su Señor. O de veras estaban velando la llegada del heredero. Ujú. Pero ¿para qué estaban velando ellos? Ellos estaban velando para que cuando viniese el heredero, Matar. lo mataran, Ajá. para ellos quedar con las cosas. Ujú. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros necesitamos aprender cómo velar. No velamos como ellos. Ujú. Velamos para que Él nos sostenga. Velamos para que reconozcamos a Él cuando venga, porque ahorita ellos no lo reconocen. Ellos no reconocen que de veras ha venido el Señor de la casa. Y esta siguiente parte, creo que lo que voy a decir ahorita quizá no es la ilustración tal cual como debe ser. De veras lo que voy a dar es una implicación de lo que debe ser la interpretación. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche y el canto del gallo o a la mañana. Hay quizá la interpretación de la historia más popular entre nuestras corrientes cristianos es que el mundo está mal Ujú. y el mundo va de mal a peor. Y cuando llegue al punto que el mundo no puede llegar a ser peor, va a venir Cristo. Ujú. Pero yo creo que este está un poco en contra de esta idea. No que el mundo no va a ir a mal a peor. Ujú. Eso no tengo duda que pueda. Y quedo afirmado, perdón por esta ilustración chafa, pero yo quedo afirmado en eso por cómo ha jugado mis Rayos de Necaxa en los últimos años. Porque hace un año y medio uno piensa que no pueden llegar a jugar peor, pero una temporada después comprueban que sí podemos jugar peor. Sí. Y el mundo puede empeorar siempre, pero ¿sabes qué? Y eso yo lo quiero dar esperanza a nosotros como ministros también. ¿Sabes qué? El mundo también puede mejorar. No lo debemos esperar y no debemos ir persiguiendo eso y creyendo en cualquier cristiano que dice que yo tengo el método para mejorar el mundo y aliviar nuestras persecuciones y nuestras batallas. Creo que la primera parte habla en contra de eso, Ujú. pero el mundo sí puede mejorar. ¿Y no será El que la Señor, iglesia, no será que la ¿mande? iglesia, no será que la iglesia se vaya a ir degenerando también? Podría ser, pero como digo, yo creo que la iglesia también puede mejorar. Ujú. El Ujú. Señor no necesariamente va a venir a la medianoche, ¿no? Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Al anochecer, o a la medianoche, o al canto de la gallo, perdón. Quizá hoy día quieren decir galle, para ser más neutro. Para ser más Ahí. inclusivos. Pero también el Señor podría venir a la mañana. Ujú. El Señor podría venir cuando estamos en otra época de luz. Realmente no sabemos. No sabemos qué va a ser el futuro entre ahorita y cuando Él regrese, pero tengamos fe que va a regresar. Ujú. Y porque sigamos a Él cuando venga, lo vamos a reconocer, porque va a haber señales celestes que lo acompañen. Los discípulos lo pidió y el Señor acaba de decir que van a pasar. No lo busco antes de su regreso, búsquelos en el momento de su regreso.
¿Y todo eso para qué? En el 36, para que cuando venga de repente, no os haya durmiendo, ¿no? Porque ¿sabes qué? La iglesia sí, en su historia, sí tiene el tiempo o el hábito de dormirse en la noche. Sencillamente decir, ¿sabes qué? El mundo está fregado. Vamos a sencillamente escaparnos, aislarnos y esperar que Cristo regrese. Que venga, sí. No, debemos estar trabajando mientras. O a veces también hemos tenido el hábito de decir, ¿sabes qué? Hemos hecho un buen trabajo. Vamos a Hay que, descansar. sí, vamos a descansar hasta que el Señor venga, ya cerca. ¿No? Ujú. De veras, esta era la actitud de mucha de la iglesia en los finales del siglo XIX, ¿no? Ujú. Muchos cristianos, los finales del siglo XIX, pensaron, ¿sabes qué? Estamos mejorando el mundo, la iglesia está haciendo a todo el mundo un exitazo y el Señor, y este va a causar que el Señor llegue pronto. Tampoco, no sabemos. Ujú. Muchos a los finales del siglo XIX ni consideraron que iba a haber dos guerras mundiales antes que Cristo regresara, ni pensaron que una guerra fuera posible porque habíamos llegado a la paz. Muchos cristianos pensaron que una guerra mundial fuera imposible, ni mencionar dos, ni mencionar ataques terroristas, ni mencionar la Guerra Fría, ni todas estas cosas. No debemos estar buscando estas cosas. Debemos estar buscando al Señor y su regreso y preocuparnos que lo reconozcamos cuando venga. Ujú. Sí. Sí. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Entonces aquí ponga claro el propósito de esa parte del capítulo. Velad, Ujú. ¿no? Sí. Y velad quiere decir como ocúpate, ¿no? Es como velamos, porque había siervos malvados velando también, ¿no? Yo creo que este párrafo está haciendo referencia explícita al capítulo 12 y este parábola, ¿no? Ellos no sabían cómo velar, cómo trabajar el campo, dando los frutos del campo al Señor que era dueño de todo eso. Nosotros debemos velar como, para usar otro ejemplo del capítulo 12, como la viuda pobre velaba. ¿Sí? Como debemos velar amando al Señor con todas nuestras mentes, con todos nuestros corazones, con todas nuestras almas, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Y otra vez, les quiero recordar eso. ¿Qué es el propósito del Marcos? Pues a un nivel, el propósito del Marcos es comprobar que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios, como hemos visto en Marcos 1:1, ¿no? Por otro lado, ese es como el contenido de Marcos. Pero el libro de Marcos se escribe para que, comprobando estas cosas, para causar a los hombres seguir a Jesús. Ujú. Y si recuerdan bien, especialmente en esos tiempos, había la duda en la mente de todos. Y quizá este es la gran cosa de Marcos, contestar la pregunta, ¿por qué debemos seguir a alguien? Porque todos en aquellos días estaban buscando a alguien seguir, ¿no? Como digo, lo estaba hablando el domingo, pero con el grupo, no prediqué en frente de toda la iglesia el domingo. Todo el mundo estaba buscando a alguien seguir, porque recuerden bien, 25% de la población era mendiga, como 30% de los demás apenas no son mendigantes y viven día al día, apenitas, ¿no? Y como muchos de ellos sobrevivían, era por tener su patrón y ellos ser sus clientes fieles. Así los patrones les dan ciertos beneficios, les dan trabajos, les dan su chicle por aquí, por allá, como decimos acá, ¿no? Pero el mundo debe estar preguntando entonces, ¿por qué yo quiero a Cristo como mi patrón? Porque Él murió y murió en una cruz. ¿Por qué sigo a Él? Y este
capítulo, por toda la confusión que ha causado en los últimos 200 años y qué significa en cuanto al regreso de Cristo y todo eso, yo creo que está intentando afirmar o contestar esa pregunta, ¿por qué debemos querer seguir a Cristo? Porque va a haber dificultades. Y nuestros propios padres nos van a abandonar, nos van a acusar. Nuestros propios hijos nos van a acusar. Nuestros propios hermanos nos van a acusar. Y las cosas van a ir de nosotros desde mal a peor. Pero vale la pena todavía seguir a Cristo, porque esos sistemas no van a durar. Este gran templo que ves que era como la mejor cosa construida jamás en el mundo, según los judíos del primer siglo, no va a durar. Este gran Pax Romana que acaba de establecerse hace 30 años y que iba a ser el fin de toda la guerra en todo el mundo, no va a durar. Pero si tú puedes aguantar los ataques de los demás y perseverar en el Señor, lo que va a perseverar es Dios. Dios va a quedar fiel a su palabra. Dios va a quedar fiel a sí mismo. Y Dios va a ser buen patrón y quedar fiel a los que perseveran en él. Y este es lo que quiere Marcos con ese capítulo. Animarnos a perseverar aun cuando las cosas nos van mal por causa del Señor. Porque todas las cosas terrenales pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y él incluyó, no debo decir escribió, porque pues en gran manera Jesús habló casi todas las palabras de este capítulo. Hay como 10 palabras que no habló Jesús, pero Marcos grabó esas palabras y lo incluyó en su evangelio para comprobar que vale la pena seguir a Jesús aun cuando las cosas son difíciles. Porque todos esos poderes que están en nuestra contra algún día pasarán. Si somos fieles a Cristo. Si no, nosotros pasaremos con ellos, de veras. Nos quitaremos con ellos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, estoy anotando mi próximo sermón. Así es, pues así es el propósito. Sí. ¿No? Sí. Y como digo, aun si no es el siguiente sermón, que esas ideas queden en nuestro bolsillo para poder sacarlos en una lección, una enseñanza, una predicación en algún tiempo, en el futuro. Sí. En el futuro, No. sí. Exacto. Sí. Así es. Pues sin otro comentario, sin otras cosas, preguntas, dudas, esto. Luis, ¿puedes orar por nosotros que podemos velar, perseverar Exacto. y no depender de las cosas de este mundo? Exacto. Ok. Muy bien. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra escrita, tu palabra expuesta, Señor, y estudiada y analizada, Señor, y gracias por tu advertencia, Señor, aquí viendo el capítulo 13 de Marcos, Padre Celestial, donde el énfasis es velad. ¿Velad para qué, Señor? Velad para poderte reconocer el día que regrese, Señor, porque van a venir muchos falsos maestros, profetas. Velad, Padre, para estar firmes en lo que creemos en medio de un mundo lleno de tanta ideología, Señor. Velar y estar firmes, Señor, para seguir adelante en la tarea que tú nos has dado y que podamos llevar a cabo esa tarea fielmente, Señor, aunque las cosas vayan de mal en peor, aunque la situación se vuelque a mal, Señor. Ayúdanos, Padre, a velar, Padre, por nuestros ideales, nuestras creencias, lo que creemos y para mirar también, Señor, diligentemente y llevar tu palabra a otros, Señor, seguir orando, Padre Celestial. Te pedimos por los hermanos que no se pudieron conectar, Ismael, hermana Gris, Axel,
Padre, para que puedan tener esa oportunidad antes de volverse a conectar antes de que termine este estudio, y gracias por los que nos pudimos conectar, Señor, y que esta enseñanza la podamos dar de una manera clara, de una manera muy, muy clara conforme a lo que escribe Marcos, Señor, para otros que también aprendan tu mensaje. Síguenos ayudando, Señor, y sigue bendiciendo los ministerios y sigue bendiciendo las personas que hacen posible esto. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.